Se peina, cuñado. Pues muy buena reunión con el ciudadano gobernador Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, y con legisladores, con autoridades locales, con representantes de los sectores económicos, representantes de las iglesias. Una reunión muy plural. Les podría decir que todas las reuniones que hemos tenido se han caracterizado por la pluralidad de los integrantes, de los representantes de los distintos sectores, clases sociales, religiones, pero esta en particular ha sido la más plural, porque han estado representados todos los sectores, todas las clases, todas las religiones, todos los partidos, y lo acabo de decir hace un momento y lo repito ahora, esto se debe mucho por la actitud de conciliación del ciudadano gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. Hemos acordado trabajar de manera conjunta, va a haber coordinación. En el caso de Campeche, además de programas sociales, aquí se va a construir el Tren Maya para comunicar Campeche de los 1.500 kilómetros de todo el circuito del Tren Maya por el territorio de Campeche. Van a pasar 500 kilómetros de vías férreas, es decir, aquí se va a tener una inversión especial de los 120, 150 mil millones de pesos que va a costar esta obra. 30, 50 mil millones se van a invertir en Campeche, y también en Campeche va a estar la empresa Petróleos Mexicanos. En Ciudad del Carmen se va a trasladar Pemex a Ciudad del Carmen, porque es la zona que más petróleo produce en el país desde hace muchos años. Aquí tenemos que recordar siempre lo que significó para el desarrollo de México el campo petrolero Cantarell, que está ya en declinación productiva, pero que produjo miles de millones de barriles de petróleo, este campo en Campeche. Hay otros campos también en aguas someras, y sigue siendo Campeche la entidad que más petróleo produce en México. Y si se agrega Campeche y Tabasco, si se junta Campeche, Tabasco, Chiapas, en esta región del país se produce alrededor del 90% del petróleo. Entonces, por eso Pemex va a estar en Ciudad del Carmen. Eso es lo que podemos informarles. Estoy muy contento de estar aquí en Campeche y reiterar nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con el gobierno de Campeche.
Presidente, ¿habrá consulta indígena para el Tren Maya? Sí, se está consultando ya. Nada más que quiero aclararles algo, porque cada vez que se va a hacer una obra así importante, pues hay oposición, alguna oposición justificada y otra oposición que tiene que ver más con el conservadurismo, con la prensa fifí. Yo recuerdo que cuando me propuse hacer los segundos pisos en la Ciudad de México, que era yo jefe de gobierno en la Ciudad de México, hubo una campaña del periódico Reforma en contra. Si yo me hubiese detenido por esa campaña, no se hubiesen hecho los segundos pisos. Entonces ya los conozco, a los de la prensa fifí, desde hace muchos años, aunque se disfracen, aunque simulen. Ahora también, todo lo que hemos expresado, que se va a llevar a cabo, siempre la oposición. Distingo, desde luego, la oposición legítima, vamos a decir, y quienes se oponen porque son muy conservadores y que no quieren que nos vaya bien, que salga adelante nuestro gobierno. En el caso del tren, para aclarar las cosas, todo el derecho de vía por donde va a pasar el tren ya existe. Se va a construir el tren en la vía que se construyó a mediados del siglo pasado, desde los años 50 del siglo pasado. Entonces, ¿cuál es el impacto ambiental? Si ya existe la vía en la mitad de todo el circuito y en la otra mitad el derecho de vía que se va a utilizar es el de las carreteras y el de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. No se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido. Al contrario, a lo largo de las vías del tren se van a sembrar 50,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. O sea, el tren va a estar acompañado del programa Sembrando Vida para reforestar, pero no para dar respuesta a alguna inconformidad que tenga que ver con daños, porque no existe ningún daño. Estamos hablando en plata, aquí donde no nos ven, es un directo, porque me hice referencia, se me fue a un periódico, pero vale más hablar con claridad, ¿no? Y así nos entendemos mejor. Ahí les pido a ustedes que quede aquí entre nosotros nada más. Señor, la licitación del Tren Es una Maya. información únicamente para ustedes. Es que tengan todos los antecedentes. Les hablé de cuando fui jefe de gobierno, les hablé de los segundos pisos, pues así fue, y lo puedo probar. Es más, hay testimonios. Señor, ¿cómo va a ser la licitación del Tren Maya? Para el Tren Maya, ¿qué serían las primeras obras? En eso estamos trabajando. Hoy hay una reunión con gobernadores
y con los técnicos nos van a presentar ya un anteproyecto y vamos a ver qué es lo que procede. La conexión Señor, con había puertos de dicho altura que Bombardier. la conexión con puertos de altura para que haya transporte de mercancías. ¿Cómo va eso? Porque también Están haciendo ese planteamiento. Por ejemplo, ayer en Yucatán, el ciudadano gobernador planteó la conexión para Progreso por la carga. Todo esto se está viendo, se va a tomar en cuenta todo lo que sea viable, posible. Señor, había dicho que Bombardier iba a construir los vagones del Tren Maya. ¿Cómo sería esto? ¿Por adjudicación directa o por una convocatoria cerrada para licitar? No va a ser por licitación, pero sí queremos que se construyan en México, si es posible, los trenes, para que haya trabajo en el país. Entonces, ¿sería una adjudicación directa a Bombardier? No, se establecen las condiciones, si se cumplen con los requisitos, ojalá y se pueda lograr que las empresas que se dedican a construir trenes pongan sus plantas en México para que se dé trabajo en México. Ya existe. En ese sentido, Bombardier tiene ya su planta en Ciudad Sagún. Regresando al tiempo que fui jefe de gobierno, cuando compramos 40 trenes con 400 vagones, fue Bombardier la empresa que construyó los trenes en Ciudad Sagún y se dio trabajo. Entonces también eso cuenta, porque tenemos que pensar en que los beneficios se queden en el país, que se ayude también a los trabajadores mexicanos. Llevarla a Coatzacoalcos, señor presidente, llevarla hasta Coatzacoalcos sería también una buena medida. Sí, pero en lo que a nosotros corresponde es, en esta primera etapa general, Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Chichén Itzá, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Calakmul, Escárcega. Ese es el circuito. Esta coordinadora le va a la dirección de Pemex, algunas de las áreas importantes también se van a establecer en Carmen, señor. Además de la Dirección General de Pemex, señor. ¿Producción y exploración viene a Carmen también o solo ¿Qué oficinas área, centrales? señor? Solo la Dirección General. Todo Pemex, nada más que es un proceso. Va a iniciar con los empleados de confianza, Dirección General, las direcciones que tiene la empresa y los trabajadores, porque también eso es lo otro. Ahora había hasta un movimiento en México, creo que de la Secretaría de Cultura, hablando de que se oponían al traslado a Tlaxcala, pero no se ha tomado la decisión más que de trasladar primero a los empleados de confianza. Los empleados, trabajadores de base y sindicalizados son respetados, no van a moverse si no es por su voluntad. Es esto también que quede claro, porque ¿Pero qué sentido si tiene no cambiar se únicamente a levantan los movimientos sin ton ni son, es decir, sin que haya motivo. Entonces yo voy a estar informándoles a ustedes. Caso de el traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, pues son los empleados de confianza, los trabajadores sindicalizados de base, ni van a perder su trabajo,
ni van a trasladarse por la fuerza, tienen que ser por voluntad, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero como pues tenemos a nuestros opositores, a los conservadores que están ahora ahí tratando de cubrirse solapadamente, están haciendo labor en contra, y su prensa, que además tienen todo el derecho de criticar, de cuestionar, son libres, como también yo soy libre para replicar, así como o no se puede ejercer el derecho de réplica desde el gobierno. ¿Y la consulta que ya está llevando a cabo con los pueblos indígenas, cuándo arrancó? Existe, sí, pero es una consulta general que ya se inició en todos los casos. Acá en el caso del tren ya les expliqué que todo el derecho de vía pues tiene que ver con las vías del tren que existen desde los años 50 del siglo pasado. Más para tener como antecedente lo que fue el ferrocarril del sureste, lo empezó a construir el general Cárdenas, era secretario de comunicación del general Francisco J. Mújica. Él lo proyectó, lo continuó el presidente Ávila Camacho y lo inauguró el presidente Miguel Alemán. Entonces, desde entonces existe el tren. Bueno, ese derecho de vía es el que se va a utilizar. No es meterse a la selva a desmontar. Esto que quede muy claro. Desde luego van a seguir dale, ¿Sí? dale. Ayer, Pero ¿De la consulta y cuándo arrancó y cuándo va a presentar los resultados? no, si es que no hay consulta en este caso, es todo el pueblo el que está opinando. Más como una ¿Saben? Les doy un dato. ¿Saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el Tren Maya? El 80%. Según una encuesta que me acaban de entregar ahora, el ciudadano gobernador. ¿La hizo el gobierno del estado o La mandó a hacer. Se las voy a entregar, pues. Ya. Ojalá y esto ayude. O sea, ya. ¿Sí? Ahora sí que, como dicen los jóvenes, ya chole. Ayer comentaba el asunto de que había Fondo- impostores. Ayer el Fondo Monetario Internacional dice que usted tiene todo para echar a andar las reformas, incluso la situación política, que hay una buena política en México. Sí, hay condiciones inmejorables para que logremos que haya crecimiento económico en el país, que podamos crecer en este sexenio, que podamos crecer cuando menos al 4% anual. Se ha crecido en los últimos 30 años en promedio 2%. Podemos aumentar el crecimiento económico de México en 4%, al doble. Hay condiciones para eso. El Tren Maya, el rescate al sector energético, la producción de petróleo, la producción de energía eléctrica. Todo esto va a significar muchas inversiones y va a significar empleos y desde luego va a representar aumento, crecimiento de la economía nacional. Y eso es lo que estamos haciendo. Ayer comentaba que había impostores que estaban haciendo esta encuesta con jóvenes casa por casa y llamó a que la gente estuviera muy atenta de eso.
comentó algo acerca de Morena. ¿Le ha llegado información de que sí haya impostores haciéndose encuesta y Sí, que sea de Morena? pero con muy poco efecto. Y todas estas cosas, por ejemplo, lo que dije de un periódico, ya no voy a mencionar su nombre, ahí les pido por favor, ¿no? Lo omitan. Ya, no es nota. No es nota para nada. Pero entonces, Lo que pasa que, ¿sí hay impostores de Morena? de vez en cuando pues hay que aclarar bien, ok, les tengo que dar todos los elementos, ya quedamos, porque voy a informarles todo, completamente. La vida pública cada vez más pública, como también les puedo decir que es muy buena la relación con el ciudadano gobernador de Campeche. Y muchas gracias, muchas gracias. Para el campo, campechano. Acabamos de darlo a conocer, se va a apoyar al productor de básicos, queremos reactivar toda la zona arrocera de Campeche con precios de garantía para el productor de arroz. Los campesinos van a recibir un apoyo por producir, van a haber créditos a la palabra para la ganadería y se van a sembrar solo el año próximo más de 10.000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Se van a crear solo con este programa 10.000 nuevos empleos para trabajadores del campo. Entonces, le va a ir muy bien a Campeche, le va a ir muy bien al pueblo y le va a ir muy bien a México. Y la pesca y el sector pesquero. También van a tener créditos para el sector pesquero, lo acabamos de expresar ahora. Señor presidente, buenos días. Mi nombre es Brenda Abreu. Soy una persona que trabajé 16 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me quitaron mi contrato y últimamente dieron bases y a mí no me tocó. Aquí le traigo un escrito, por favor. Yo lo... ¿Se lo entrega, por favor? Gracias. Yo lo veo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos bien. A ver, los compañeros que vienen con nosotros, ¿qué les parece si ya con esto? Con esto. ¿De acuerdo? Y el anteproyecto. ¿Sí? Ya nada más nos vamos al Carmen, ¿sí? Que nos den Lo documento. del Tren Maya, ¿por qué no con le pido al encargado del proyecto, al arquitecto? Pero es que vienen varios gobernadores. Bueno, pero ustedes libremente pueden hablar con ellos. Sí, Pero o sea, vamos a tener acceso a la reunión. sí van a tener. El anteproyecto, licenciado, también lo podemos ver. Lo pueden, sí, se les pueden entregar. Pero ya en lo que corresponde La entrevista. a plática, ya saben quién, ya. Bueno, Gracias. Buenos días, amigos del Heraldo. Pues así concluye el mensaje del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. Continúa una reunión con 5 gobernadores para presentar el anteproyecto del Tren Maya. Nos estaremos conectando para esa reunión. Muchas gracias.